se dieron a conocer nuevas medidas por parte del gobierno nacional. En este caso fue el vocero, el ministro de Trabajo. Allí está trabajando Damián Glanz. Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Sí, como bien decís, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, junto a la secretaria de Empleo Público, Ana Castellani, dieron a conocer algunas medidas que se van a implementar para evitar que circule la población. Eso es lo que está tratando de garantizar el gobierno, que haya menos circulación de personas y, por otro lado, garantizar las condiciones de salud para las personas consideradas como grupo de riesgo. Si te parece, escuchemos algo de la conferencia de prensa y después ampliamos, porque de hecho, además, puede llegar a haber ahora más anuncios cerca de las 21:30, en este caso en voz del ministro de Economía y también del ministro de Producción, medidas de estímulo fiscal y para proteger a los sectores afectados. Pero si te parece, escuchemos algo de la conferencia de prensa de hace un ratito y después ampliamos. Ustedes saben que se dictó el decreto de necesidad de urgencia 260, donde se dispusieron una serie de trabajadores que debían tener licencia, que eso fue reglamentado después para el sector privado por una resolución del Ministerio de Trabajo. Y en este momento el Ministerio de Salud consideró necesario ampliar ese universo de trabajadores que vamos a dispensar del deber de asistencia a los mayores de 60 años, a las trabajadoras embarazadas y a una serie de trabajadores con determinadas afecciones crónicas que ustedes van a ver en la resolución: enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad pulmonar, EPOC, enfisema, enfermedades cardíacas. Van a ver en la resolución una serie de enfermedades en donde a este grupo de trabajadores se los dispensa del deber de asistir al lugar de trabajo. En el caso de los mayores de 60, esta dispensa podrá ser afectada en caso de que se considere que es personal esencial, o sea, es personal que se requiere su presencia para que la actividad siga adelante. Se aclara específicamente que hay un sector de la actividad actual que se considera todo personal esencial, que es el sector salud. O sea, el sector salud, los mayores de 60 no tendrán esta dispensa porque todo el sector es considerado personal esencial. No así el caso de embarazadas y los afectados, que no pueden ser en ningún momento considerados personal esencial. Bien, hace instantes nada más, esto era lo que decía el ministro de Trabajo de la Nación, pero ahora Damián, desde Buenos Aires y en contacto con la Casa Rosada, tiene algo más para aportarnos porque es inminente anuncios por parte del sector de la economía del Gabinete Nacional. Exactamente, Fernando. Se viene posponiendo desde la tarde esta conferencia de prensa que ya fue anunciada 3 veces. Ahora prometen que va a ser a las 21:30 y va a estar encabezada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. ¿Medidas de qué se está hablando? Por un lado, medidas para proteger a los sectores más afectados por las decisiones que ha tomado el gobierno para proteger a la población de la pandemia. Por ejemplo, el sector del turismo es uno de los más afectados. Ustedes venían hablando del impedimento de la circulación, del impedimento de que ingresen turistas del extranjero. Obviamente se ve afectados los hoteles, los restaurantes y, por supuesto, también las empresas que traen a los turistas. Con lo cual, se están pensando en medidas para al menos aliviar la carga fiscal de esas empresas y también algún tipo de líneas de créditos a muy baja tasa para poder ayudarlos. Por otro lado, hay una pregunta, es cómo se va a financiar esto. Hubo reuniones hoy entre el ministro de Economía y el Banco Central para ver si se tomaban créditos de entidades internacionales o bien si se emitía más dinero como para poder financiarlos. También se van a anunciar, Fernando, medidas de abastecimiento y de control de precios. El gobierno está muy preocupado que ante esta ola de ciudadanos que se vuelcan a los supermercados, a los hipermercados, que los empresarios no remarquen indebidamente. Va a haber controles exhaustivos y de hecho hubo un compromiso por parte de los empresarios de mantener los precios y también de garantizar el abastecimiento de productos esenciales básicamente y también de lograr algún tipo de control para que los consumidores no se lleven lo que no necesitan. Damián, sí. Bancame, ¿puede ser un segundito? Un segundito sí, nada más, porque viste que vos presentabas a Moroni a nivel nacional,
con estas medidas. Esto va a ser en el boletín oficial de mañana refrendado legalmente, ¿verdad? Sí, absolutamente. Mañana, y de hecho lo que está buscando también el gobierno nacional es que las provincias imiten estas decisiones. Bien. Para el sector público, básicamente. De hecho, hubo una reunión virtual entre la Secretaría de Empleo Público y todos los referentes de ese sector en cada una de las provincias. Bueno, vos me acabás de dar el pie perfecto. Estás en Buenos Aires, vos no ves lo que está ocurriendo en este estudio. A mi espalda tenemos en exclusiva el decreto, aquí lo tienen ustedes, el decreto que llevará el número 384, lleva el número 384, fechado en el día de hoy, 16 de marzo, y que habla de la declaración de la emergencia sanitaria, que ya había sido dispuesta por decreto 359/2020. Y lo sumo a Marcelo Torres, Damián, y te dejo a vos expectante desde Buenos Aires, a los efectos de contar qué es lo que está pensando la provincia o ya tiene resuelto, porque el decreto lo tenemos en nuestro poder y será mañana finalmente publicado en el boletín oficial, Marce. Así es, bueno, Ana Castellani, la secretaria de gestión a la que hacía alusión Damián Granz, en esta conferencia de prensa de hace un ratito sostenía que hoy habían tenido contacto con las diferentes provincias para implementar esta situación de trabajo a distancia que ha anunciado Morón y que ha anunciado el Poder Ejecutivo a nivel nacional en el ámbito de la Administración Pública Nacional, que se extienda a las provincias y se extienda a los municipios. Bueno, este decreto, el 384, es el que se publica mañana en el boletín oficial de aquí de Mendoza y donde dispone de muchas de las medidas que hoy han sido anunciadas en Buenos Aires, Fernando. Entre ellas, el trabajo a distancia. Avancemos, claro que sí, dale. Pero un trabajo a distancia que va a ser medido área por área. Esto lo acaba de confirmar el ministro Víctor Ibáñez, que ha estado en comunicación con nosotros, pues se lo hemos consultado, como es de minuto a minuto la información que está surgiendo y se está analizando. Este decreto está hablando de las licencias para las personas mayores de 60 años aquí en Mendoza. También el artículo número 4 es donde se le pide al gobierno nacional que prohíba los despidos. Ah, bien, esto ya ha sido entonces formalizado, Marce. Estamos mirando el artículo 2, seguimos moviendo. A ver, lo quiero leer textual, déjamelo ahí. 4, ahí está. Instruir, artículo 4, instruir al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia a solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la prohibición de los despidos sin justa causa hasta el 31 de marzo de 2020, facúltese al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia para realizar todas las diligencias que tengan que ver con esta historia. En el artículo 5, me propone la lectura Marcelo, los agentes de la administración pública y trabajadores del ámbito privado que tengan a la fecha de publicación del presente 60 años o más, o que se encuentren en los grupos de riesgo anunciados en el decreto número 260/2020 de la Nación, gozarán de una licencia extraordinaria hasta el 31 de marzo del presente año. La licencia no afectará la percepción de las remuneraciones normales y habituales, con goce de haberes, como así también de los adicionales que por ley o convenio les competan de acuerdo a cada uno de los convenios, Marce, ¿no? Exactamente. Eso es lo que está sosteniendo este decreto que se publica mañana. También habla del cierre prácticamente de los cines, de los teatros, de todo lo que se informó ayer. Vos estuviste ayer en la conferencia de prensa donde se pedía a los restaurantes, bueno, esto ya es obligatorio, los restaurantes al 50%, se cierran los casinos, se cierran los eventos, no hay fiestas de 15 años, no hay fiestas de casamiento, queda todo suspendido por lo menos hasta el 31 de marzo. Y hay un pedido particularmente a las empresas privadas, como lo ha hecho hoy el gobierno nacional, de evitar que en aquellos lugares en donde los trabajadores no sean indispensables, su presencia indispensable, que trabajen directamente desde la casa. Por eso que señalaba Marcelo, lo tengo a Damián también en línea, estás al aire, Damián, te cuento, esto del cambio profundo de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra forma de actuar ante el más mínimo detalle de nuestra vida cotidiana que antes soslayábamos. ¿Esto con qué fin lo hacemos? ¿Con el fin de volvernos locos? No, de ninguna manera. De algún u otro modo vamos a tener que asumir el rol que nos toca como integrantes de una sociedad organizada.